Candy Sugar Pop y los multiversos de Astro. Teorías no oficiales, por Midway. De seguro has disfrutado al máximo la nueva canción y video musical de Candy Sugar Pop. Pero ¿qué pensarías si te digo que el video corresponde a una línea paralela al universo de Astro, conocido como Astro Project o los multiversos? En un video anterior expliqué qué es Astro Project o los multiversos. Si deseas saber más, puedes revisar el video Teorías no oficiales, Astro Project y los multiversos, donde explico esta línea paralela con más detalle. Pero, ¿por qué Candy Sugar Pop es parte de los multiversos? Bueno, aquí te lo explico. Como dije, los multiversos de Astro corresponden a una línea paralela dentro del universo de Astro, distinto a lo que vemos en las eras musicales y su largo viaje para llegar a la nebulosa de Aroha. Algo así como un universo alternativo. Astro Project y los multiversos han tenido un gran resurgimiento en los últimos meses. Debemos recordar que los multiversos llevan ya un tiempo, pero nunca se nos habían presentado todos juntos a la vez. Recordemos que Astro retomó los multiversos con el solitario de Endgame, siguiendo con la subunidad de Jin Jin y Rocky y la subunidad de Mubin y Sana, pero donde también pudimos disfrutar de algunos temas de Chaonu. Pero este solitario lo profundizaré al finalizar el video. Siguiendo con los multiversos o Astro Project, podemos señalar que Candy Sugar Pop tiene muchos elementos que lo conectan con esta línea paralela. En primer lugar, el video inicia con el ingreso a un nuevo mundo, siendo Chaonu quien pasa a un mundo de azúcar, donde se encuentra con el resto de los integrantes. Un dato interesante en el video es que Chaonu, Jane y Jin Jin parecieran ser los únicos conscientes del lugar donde están, como en el web drama To Be Continued, donde los tres se percatan que viajaron en el tiempo, mientras el resto de los integrantes desconocen lo que pasa. Del mismo modo, en Candy Sugar Pop, Sana, Mubin y Rocky parecieran estar despertando en distintos espacios, los cuales se encontrarían dentro del mismo multiverso. Por otra parte, vemos a los chicos en una especie de recepción de hotel, lugar que correspondería al espacio temporal y físico de transición entre multiversos, algo así como lo que vemos en Nope, que es el limbo del tiempo, o como lo que se ve en el drama Hotel de Luna, donde cada habitación es un pequeño mini universo. También vemos el traspaso de dimensiones a través de la secuencia de Jin Jin, quien pareciera viajar a través de un teléfono público a un mundo de azúcar, como en las películas de Matrix, lo que nos lleva a la secuencia del Cadillac, donde pareciera que viajan por un túnel interdimensional, como lo que vemos en el universo de Marvel, con las películas de Thor y con el manejo de la gema del espacio, la cual permite el control de portales interdimensionales. Lo que nos deja una interrogante. ¿Serán los multiversos algo similar a la representación de las gemas del infinito? En donde cada miembro podría estar representando o utilizando habilidades de estas piedras. Recordemos que Astro constantemente hace referencia al universo de Marvel. Otro aspecto que confirmaría que Candy Sugar Pop es un multiverso tiene relación con la secuencia de Rocky en el video, donde observamos a un Rocky triplicado, indicador o recurso visual que observamos en todos los videos que corresponden a Astro Project o los multiversos de Astro. También es importante destacar que el álbum posee 3 versiones distintas y donde se incluyen 6 temas en solitario, lo que se suma a 6 discos con la imagen de cada miembro de Astro, lo que lo conecta con la era 2 de Astro, Los Sueños, el cual está compuesto por Dream Parte 1 y Dream Parte 2, en cuyos álbumes también pudimos tener
discos con la imagen de cada miembro, y en cuya era se nos presentó Astro Project o los multiversos, siendo Davey la presentación de los multiversos y Crazy Sexy Cool el traspaso de dimensiones. El video y la canción, ¿no te recuerda esa época? Por último, quisiera volver a Chao-Nu. De todos los integrantes de Astro, es el único que no posee un solitario o una subunidad con promoción. Solo lanzamientos de temas para webtoon, dramas o cover, y tampoco en sus videos vemos referencias claras de los multiversos. En Candy Sugar Pop, Chao-Nu es quien inicia el video, quien tiene el último plano y quien maneja el Cadillac. ¿Será que es un spoiler? ¿Será que el video nos indica que veremos a Chao-Nu en un trabajo en solitario o en una subunidad? Déjame tus comentarios y teorías.